Martina, Doña Rosa, Enedina o Saturna son algunos de los nombres de sus más célebres personajes. Fue protagonista de Viridiana, del más famoso levantamiento de faldas de la historia del cine, con permiso de Marilyn Monroe. Con una presencia y una voz que desafiaban cualquier convención, supo hacerse un hueco en nuestro cine, trabajando con directores de la talla de José María Forqué, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem o Luis Buñuel. Entonces, ¿ese señor qué pinta? No, yo no sé nada. Yo soy el encargado de los muebles. Usted y nada lo que más. es un fresco. La Academia Valenciana del Audiovisual rebautiza sus premios anuales con el nombre de Lola Gaos, majestuosa actriz de nuestro mejor cine, teatro y televisión. Y lo hace coincidir con un esperanzador renacimiento del cine valenciano y en un contexto político en el que figuras como Lola Gaos, antifranquista, feminista e incansable luchadora por los derechos de los trabajadores, son más necesarias que nunca. Su nombre nos recuerda que muchas veces las personas que no están en la primera línea mediática o en el lugar más privilegiado de la historia son las que primero acuden para sacarnos del barro. ¿Cuánta agua te ha caído encima, criatura? Uy, si se te ve el pajarito. ¡No quiero! ¡Déjeme en paz! ¡Zorra! Es motivo de orgullo que el nombre de Lola Gaos se escuche con cada premio de la Academia, entre vítores y aplausos. Ahora sí, damos comienzo a la entrega de los premios Lola Gaos 2025.